colaboran. Dios bendiga, gracias por estar con nosotros en esta plataforma. Estamos gozándonos aquí en Colombia, Medellín, hoy en El Pastor y sus invitados. Tenemos un invitado especial, un hermano que a través de otros hermanos que nos siguen aquí también en Medellín, también pues de alguna manera hemos compartido aquí. De verdad que me siento contento de haber conocido a nuestro hermano Álvaro, de estar con él hoy en este lugar y de compartir una palabra. Veo un interés en él de indagar en la palabra, de profundizar, y eso es interesantísimo, importantísimo. Quiero compartir con él, pero yo sé que él va a introducir un tema muy interesante, valga la redundancia quizás, porque es un tema que los hermanos, Álvaro, te cuento, aquí en el canal preguntan muchos preguntan sobre ese tema y siempre están preguntando cómo yo descubro mi ministerio, cómo yo puedo saber el ministerio que tengo, cómo yo puedo ejercer el ministerio, qué es esto, qué hago, o sea, cómo se manifiestan los dones. Yo sé que vamos a entrar en ese tema, pero yo quiero que sea Álvaro, que es nuestro invitado especial hoy, sea quien lo introduzca, se presente a ustedes y también entonces luego vamos a conversar en este programa que es El Pastor y sus invitados. Bienvenido Álvaro al programa porque estoy en tu tierra. Hermano, acá Medellín. Gracias, gracias por la reunión que vamos a tener aquí en Medellín. Esta charla de el regalo que nos da Dios. El regalo de los ministerios. Creo que es interesante. Que nosotros pensamos que el ministerio es como los dones que nos da Dios, pero en realidad el ministerio es una bendición que nos da Dios para el servicio de las personas, para el servicio de la gente que lo necesita. Entonces, Pastor, yo quisiera preguntarle cómo identificar qué ministerio es para cada persona. Bueno, nosotros identificamos los ministerios porque el Espíritu Santo es que nos revela lo que quiere nosotros. La Biblia dice que los dones los da el Espíritu Santo, a cada quien como él quiere. Esa es la Biblia. O sea, yo no tengo el don que yo quiero. O sea, yo no digo de que yo voy a ser maestro y ya porque yo lo digo, porque fui a la universidad o a algún sitio de estudio. El Espíritu Santo viene y deposita esa capacidad a través de un espíritu, que puede ser un espíritu de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de cualquier cosa. Porque hay diferentes tipos de espíritus cargados. La gente cree que los espíritus son seres que se mueven solamente, que tienen alas. El espíritu también se carga con sabiduría, con inteligencia. Hay espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. O sea, hay diferentes tipos de espíritus. Y en los dones tiene un espíritu que nos da capacidad. ¿Qué es la capacidad? O sea, las competencias que necesitamos para realizar una función. ¿Cómo yo lo voy descubriendo? Que es la pregunta que pregunta mi hermano Álvaro y que yo sé que mucha gente allá, porque hoy estamos hablando con una persona que es igual que si tuviera alguien allá preguntando, ¿verdad? Sí, se parece como un interactivo con el pastor, pero es el pastor y sus invitados. Entonces, Álvaro, nosotros lo descubrimos así. Empezamos a hacer cosas que van alineadas al don. Cuando usted tiene un don, por ejemplo, de predicador, usted empieza a sacar texto bíblico y empieza a predicar con el espejo y empieza a preparar un bosquejo y no sabe que es predicador todavía. Y ya va preparando cosas y tiene que comenzar, siente algo. Y luego ya, cuando la gente lo ve expresando, se lo ve de alguna manera haciendo la obra, dice, va, pero tú tienes como este don, tú tienes lo va manifestando. Lo que, o sea, en el caso mío pasó eso, o sea, yo iba manifestando lo de maestro y aunque era predicador al principio y predicaba mucho y tenía mucha agenda, la gente me veía más como maestro porque los mensajes eran muy pedagógicos. Decía, no, pues tú eres muy maestro. Venían un mensaje diferente. Entonces, eso pasa. No lo identifica de varias formas. El Espíritu Santo nos lo revela una, las actitudes van cambiando en nosotros, vamos adoptando cosas. A veces venimos con capacidades que la usamos, como el apóstol Pablo también. Tenía mucho con un vasto conocimiento de muchas cosas, literatura y otras cosas. Y la va usando también. Y la parte entonces de la manifestación. A veces hasta sin darnos cuenta manifestamos. La gente que nos ve a nuestro alrededor dice, ah, pero ese maestro, a Jesús, por ejemplo. La gente le decía que era maestro y él decía, bien lo ha dicho, porque la gente lo veía enseñando. Se sentaba a enseñar y ya desde que se sentaba a enseñar, la gente dice, no, este es el maestro. A saber, pues, tanto, pues,
lo hace para seguir algo. Entiendo el punto. Lo que pasa es que en muchas congregaciones, vamos a llenar un poco la cosa. En muchas congregaciones, el ministerio de la gente depende de los líderes. Exacto. Y acá el ministerio Espíritu Santo. Claro. Entonces, Entonces, ¿cómo hace uno en ese momento para uno irse en contra de un pastor? Un líder? Si en ese momento yo siento, por ejemplo, lo que tú dices, que yo tengo el don de profecía, un ejemplo, ¿no? claro. Y empiezo y los demás le ven eso. Pero llega un punto en que uno va a hablar con el pastor o algo y le dicen, todavía no. ¿Cómo hace uno? Yo sé que a los pastores también les resulta el Espíritu Santo. Entonces, Sabe que ¿cómo no es un actuar asunto eso? como de irlo en contra con el pastor, No, sino que es un asunto como de que él puede entender lo que yo entiendo que Dios me ha dicho que yo soy, por ejemplo. Porque exacto. uno sabe lo que uno es muchas veces. Muchas veces ya uno sabe y uno como que quiere que el pastor o el líder como que confirme esto, que le dé la La aprobación. aprobación. Lo siente, pero Te voy hasta a que no decir da lo la que pasa, porque aprobación, como pastor también tengo experiencia. Pasa algo. A veces uno como nuevo creyente, a mí me pasó, tiene el deseo de hacer muchas cosas y todavía no está preparado. Y en el contexto bíblico, tú te das cuenta que hay un llamado, luego hay una preparación, una capacitación. Jesús dice a los apóstoles, vayan y hagan discípulos y enséñenle a guardar todas estas cosas. Los discípulos duran 3 años y medio aproximadamente y todavía no entendían algunas cosas. Cuando Jesús resucitó, tuvo que volverle a explicar otras cosas que ellos le había explicado, pero no habían entendido. Entonces, el nuevo creyente, que es lo que a veces se llama también neófito en la Biblia, un neófito es una persona que tiene conocimiento. O sea, no es una palabra peyorativa, sino es como un ignorante de algunas cosas. O sea, el neófito en las escrituras es una persona que como todavía un no conoce. principiante. Exacto, es como alguien que está aprendiendo, que todavía no tiene mucho conocimiento, pero a eso se refiere. O sea, las personas lo que hacen es que se instruyen, por eso se habla de la sana doctrina para los nuevos creyentes. O sea, ya una vez que tú eres maduro, que es cuando el apóstol Pablo habla del alimento sólido, entonces ya tú entras a ejercer un ministerio. Pero tienes que alcanzar una madurez, un discernimiento. ¿Por qué? Por la siguiente razón, no basta con el don. O sea, no basta con que tú tengas el ministerio y a la hora de ponerlo en práctica, tú no vas a hacer de bendición o de edificación para otros. Hay personas, ejemplo, que tienen un ministerio, tienen un don, y ellos lo que quieren es que lo gloríen a ellos, que le den gloria o se envanecen o buscar cualquier cosa que no lo espiritual con el ministerio. Entonces no están preparados aunque tengan 10 años en el. Entonces los pastores tienen que velar o ver porque tienen que cuidarlo a ellos y cuidar a las otras personas. Entonces esa persona va a hacer más mal que bien enseñando o predicando, mejor que no predique. Y esperar el tiempo. Y eso pasa. O sea, son cosas que pasan. No necesariamente siempre es así. Porque si el caso es que ya una persona está preparado, está bien con Dios, está santificando, tiene el don, entonces el pastor tiene que ver eso, tiene que tener visión. Cuando el pastor es corto de visión, el pueblo no avanza, no crece. La visión te permite ver más allá del instante, del momento. Entonces tú puedes ver cuando alguien va a ser un buen maestro, cuando va a ser un buen predicador, un buen pastor. Si tú lo ves, tú dices, va, y lo comienza a declarar y la gente lo empieza a saber en la iglesia. Fulano, el pastor fulano, el maestro, porque ya tú vas viendo las actitudes, vas viendo el don y también el comportamiento como cristiano, el testimonio. Entonces, tiene que haber eso en el líder. O sea que tenemos las partes, como lo hizo Pedro Todos. cuando duró 3 años preparándose para empezar a ejercer. Todos piensan que Pedro llegó y le quitó la ceguera y Pablo. Pablo de Tarso, la ceguera y ya, no, no fue así porque él No, duró 3 años. claro. La gente no lo sabe. La gente no sabe que Pablo tuvo que aprender todo sobre Jesús porque no anduvo con Jesús. Y una vez que él recibe la vista donde Ananías, después de esos 3 días, entonces empieza un proceso de aprender lo que era la iglesia, lo que era el evangelio, porque él era un gran maestro ya formado del fariseísmo, pero el fariseísmo era otra religión dentro del judaísmo. No era el cristianismo, él entra al cristianismo. Entonces, cuando nosotros nos formamos, es porque entendemos, porque cada ministerio tiene una formación. O sea, el pastor tiene una formación que adquirir en liderazgo, en ética. La gente a veces no lo ve así porque la Biblia no lo habla así tan claramente con términos modernos. Pero el pastor es un gerente, el pastor es un administrador, el pastor es una persona que preside, es una persona que cuida la grey, que cuida las ovejas. O sea, tiene varias funciones. Por eso la gente dice, ay, el pastor, esto, aquello, y la gente lo mira con tanto aprecio, porque es un ministerio de mucho trabajo, pero no es que sea mayor que el apóstol, o que el evangelista, o que el maestro.
pero sí necesitan mucho trabajo porque tienen muchas personas a su cargo y eso es complicado. No es fácil bregar, como uno dice en Dominicana, con la gente, con tantos temas, con tantas situaciones, que uno tiene un problema, el otro, el otro. Entonces, en cuanto al ministerio, el pastor tiene que aprender a ver y a buscar esa revelación de Dios para ungir y enviar, porque la unción de los líderes es bíblica, o sea, que te envían, pero hay algo que yo quiero aclarar, y es que tu ministerio, tu don, no depende de que el pastor te unja. Y aquí es que yo choco con la gente y polarizo. O sea, los líderes hay que respetarlos, hay que obedecerlos, pero si tú tienes un don que Dios te llamó, que el Espíritu Santo de Dios te ungió, independientemente de lo que el pastor diga o no, o haga, porque a veces hay pastores también que no se dejan usar de Dios y hacen la guerra a algunos líderes, a veces porque el ministerio es el mismo que el de ellos. A mí me pasó. O sea, yo hablo de lo que me pasa también sin problema, porque lo que yo he vivido nadie me lo quita, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un ministerio que es igual al del líder, muchas veces tienen celo ministerial. Yo he visto celo ministerial, lo que la gente llama celo ministerial, que yo lo conocí en la iglesia. En la iglesia pentecostal yo conocí ese término. Para mí el celo era cuando tú tenías un esposo y usted lo celaba con otra persona, pero luego vi que en la iglesia también hay eso. Y eso se da. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla de los carnales que tienen celo, contienda, pleito, pero ¿dónde? En la iglesia. Para mí, cuando ya empezamos a ejercer, el Espíritu Santo dice que el ministerio es perfecto. Cuando uno comete errores, ese ministerio, no era el ministerio, o si era el ministerio, o era la carne la que lo llamó. ¿Sabes que yo en un video hablaba de los errores? Porque errores ministeriales, se llama. Y mucha gente lo chocó porque yo decía que los ministerios, el don en sí, no comete errores. El error lo cometemos nosotros cuando no estamos alineados, no vivimos en el espíritu, no hacemos las cosas como que pensamos. Cada vez que tú ves que alguien en la Biblia, profeta, sacerdote, rey, cometió un error, era porque no hacía lo que Dios le decía. Por ejemplo, Saúl. Saúl es desechado, ¿por qué? No esperó a Samuel para el sacrificio. Él no era sacerdote. Si tú no eres sacerdote, tú no puedes hacer sacrificio. Eso es de sacerdote. El rey dirige en el caso de la monarquía del pueblo de Israel. Entonces, hoy pasa también. Hay gente que no son, por ejemplo, maestros y quieren enseñar. Entonces, la Biblia dice que acarrea mayor condenación. Tú escuchas gente enseñando barrabasada, muchísimos disparates, confundiendo a la gente. Y te dice, ¿qué pasa? O sea, el don se equivocó. No, no tiene el don ni siquiera. Eso pasa. Entonces, hay profetas que tienen el don de profeta, pero a veces profetizan. No esperan que Dios le hable. Ahí el problema no es el don, ahí el problema es la persona que quiere que lo vean, que él tiene el gran poder para hablar ciencia, profecía, cosas desconocidas, misterio. De repente tenga una actividad y quiere que lo pongan siempre como el gran conocedor, el hombre que Dios le revela, y suelta algo y después tiene que hacer un video para pedir perdón porque lo que hizo no estuvo conforme a lo que Dios dice. Entonces, no es el don que se equivoca. Ahora, en el ministerio hay errores de las personas que están en el ministerio, porque el ministerio es servicio, o sea, es un lugar de servicio. Ministro es un servidor, eso es lo que significa la palabra. Entonces, el don es una capacitación, es un regalo, como decíamos al principio, como el tema, ministerio como regalo. Es un regalo que Dios nos da, y entonces, como es un regalo, usted no pide lo que usted quiera. Usted me regala algo, lo que usted quiera regalarme. Es algo que sale de usted. Entonces, yo lo recibo. Ahora hay personas que pueden tener varios dones, y eso es otro tema, y pueden tener capacidades para ser maestros, para o sea, que Dios lo hace. Pero eso ya es voluntad de Dios y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo tenía varios dones. Y eso lo constituía en un momento en un apóstol. Iba, formaba pastores, en un obispo, estaba iglesia y formaba pastor e iglesia. Eso lo hace Dios. Entonces, hermano, la duda que me queda, pues, y le repito, me dices que la carne se equivoca, el hombre se equivoca, pero entonces el don que te imparte el Espíritu Santo es perfecto. Es imposible que sea. O sea, que cuando, por decir algo, un pastor te dice, a ti, tienes el don de imponer manos, pero si es momento, el Espíritu Santo a mí me revela que no, No lo tienes. ¿Sí? o sea, que El pastor se equivocó. Humanamente vio cosas
Hay pastores, por ejemplo, que tú llegas a su iglesia, un ejemplo que pasa en Dominicana, te dan un cargo de una vez, pregúntame para qué, para que no te vayas de la iglesia. Porque hay gente que busca cargos, que busca oportunidades, y le dan oportunidades de una vez a gente también a veces, para que la gente se sienta cómodo ahí, cuando realmente hay un proceso que agotar para todo, hay un orden en la iglesia, hay normas. Por ejemplo, yo me fui a una iglesia pentecostal, evangélica pentecostal allá en Dominicana, cuando yo era nuevo creyente, y yo duré 3 meses. Me dijo, aquí son 3 meses para usted ser parte de la iglesia, ser miembro de la iglesia formalmente, pues yo llegué bautizado de otra iglesia. Entonces, entonces lo que te digo es que hay líderes que hacen cosas a veces. No creo que eso sea lo correcto o lo otro sea lo correcto. Lo que digo es que cuando es el hombre que hace las cosas, el hombre se desespera, el hombre hace las cosas fuera del tiempo de Dios, a veces pierde la visión porque lo está viendo humanamente. Ay, yo quiero tener una iglesia grande, que la gente esté cómoda aquí, que no se me vaya. Y desde que llega le pongo un cargo, le hago esto, aquello. La persona se siente bien humanamente, pero no hay nada espiritual a veces. Pero también puede pasar que Claro, claro, yo conozco personas que en 1 año y 2 años son grandes ministros que crecen rápido. Eso lo hace Dios. O sea, hay crecimiento rápido en el Evangelio porque recuerda que la capacitación no depende de que tú seas un intelectual, de que tú seas muy superdotado, nada de eso. depende del Espíritu Santo. Es el Espíritu. O sea, puede ser un niño. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando se desciende el Espíritu Santo, la promesa de Joel, capítulo 2, que se manifiesta en Hechos, capítulo 2, que el Espíritu Santo vendría y los jóvenes verían visiones, soñarían sueños. O sea, está hablando Profetizarían, toda carne, los ancianos tendrían sueños, o sea, y profetizarían, o sea, está hablando de una capacidad dada por el Espíritu Santo, no importando tu condición. Por ejemplo, cuando Jesús habla, cuando el Señor Dios habla con Jeremías, capítulo 1, verso 5 de Jeremías, dice, antes que estuviera en el vientre de tu madre ya yo te conocía y te di por profeta a la nación. O sea, él no tenía que ir a una escuela de profeta, que antes había escuela de profeta. El ministerio profético, el don profético es el más antiguo. Está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La profecía empieza en Génesis. Y los profetas empiezan en todo el Antiguo Testamento, pero no había todavía pastores. En el sentido religioso, había pastores de ovejas. No había evangelistas. Ese tipo de ministerio que tenemos hoy moderno en la iglesia. Es un ministerio reciente del Nuevo Testamento. Entonces, el profeta tenía que ir a una escuela y había alguien que le enseñaba. Por eso Eliseo seguía a Elías. Por eso había escuela de profetas, donde iba, por ejemplo, el rey Saúl y había profetas que se reunían y él profetizó cuando el Espíritu vino sobre él, porque Dios podía hacer como él quiere. Saúl no era profeta y Dios lo puso a profetizar. Ahora, Saúl no era sacerdote y él quiso hacer un sacrificio y Dios lo desechó. Dios hace contigo como él quiera. Viene a verse con la capacidad de nacimiento, como el caso de Jeremías, que desde que nació ya era profeta. ahí me sacerdote y lo desecho. En ese momento en que hoy en día nosotros tenemos un ministerio que no es también de una vez. Es que el problema es la desobediencia. Si Dios te llamó a un ministerio, te dio un don, porque Dios sabe que tú tienes humanamente en tu ser y en su propósito perfecto la capacidad, lo que Él quiere se va a realizar. Ejemplo, el caso del rey Saúl, estamos ahí como nadando un poquito en eso. A Saúl no lo ungió Dios. Aunque Dios mandó a Samuel a ungirlo, acuérdate que él dice, no te han desechado a ti, sino a mí, dice Samuel, para que reine sobre ellos. O sea, ellos desecharon a Dios para que un hombre lo gobernara. Ellos querían tener reyes como las demás naciones. Dios no estaba de acuerdo. Pero ya habían leyes en el pueblo para cuando hubiese un rey. Porque Dios sabía. ¿Por qué? Porque Dios previamente sabe, o sea, tienen preconocimiento de las cosas. Esa es la omnisciencia de Dios, la omnisapiencia. O sea, Dios sabe las cosas antes de que sucedan. Entonces, Dios le dijo, está bien, vayan, unjan a eso, un fuerte o hermoso, tenía un parecer de rey, tal vez con su barba, como lo ponen en las películas, porque la corona le quedaba bien. Pero no ejerció correctamente. Quiso ser sacerdote, cuando su unción era de rey. Y cuando tuve la unción, a él lo ungen con qué? Lo ungen con un envase que no era un cuerpo, una redoma de aceite. La redoma se podía romper más fácilmente. Vamos a decir, es una vasija de barro, de cristal. No era tan fuerte como el cuerpo. Cuando van a ungir a David, el mismo Samuel no sabía a quién ungir, de tantos hermanos bonitos que tenía David, parecido a Saúl, así, espalda ancha o hermoso.
David era buen mozo, pero era chiquito, delgado, flaco, y olía a ovejas. Entonces no sabía, y Dios le dice, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque Jehová lo desecha. Jehová no mira como mira el hombre mira la apariencia y más. Dios da una enseñanza poderosísima. Entonces ese rey tenía un corazón conforme a Dios, dice la Biblia. David. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio en David? El corazón. ¿Qué vio Dios en Saúl? Nada. La gente pidió un rey, vaya un El hombre fue el que el bonito, el fuerte. listo. Cometí el error. El hombre puede ungir, pero no necesariamente está aprobado por Dios. Exacto, pero si el hombre vio a una persona que él cometió el error porque el hombre le eligió. También vuelvo y le repito, lo desecha de una vez o si uno se arrepiente y ya habla con el Señor. No, el arrepentimiento siempre será válido y cuando usted se humilla delante de Dios, sea quien sea cometer el error, que sea Dios lo va a recibir. Eso es lo que la Biblia dice. Si el líder se humilla y se arrepiente, ahora si es orgulloso, el soberbio nunca se arrepiente. El orgulloso es no, yo soy el que sea aquí, lo que yo diga, lo que se hace. Así que yo no acepto sugerencias, esta visión soy yo que la dirijo. Y entra un tema ahí de orgullo, de soberbia, que hay que romperlo y se rompe con humildad, haciendo el bien, sirviendo. O sea, que humilde, le dice, está bien, pastor, y sigue sirviendo, sigue haciendo la obra, y Dios va glorificándose y abriendo las puertas. Y cuando no la abre el líder, la abre Dios. Cuando Dios tiene que moverte de un lugar porque el líder no aprueba tu ministerio, no te aprueba, Dios te mueve y te lleva a un lugar donde tu ministerio fluye. Esto lo hace Dios. Entonces, nosotros lo que no podemos es desesperarnos, hacerlo por nuestra propia cuenta, sino que sea el Espíritu de Dios que nos dirija. Cuando el Espíritu de Dios nos dirige, nunca va a haber fracaso. Todos los ministerios, ¿cuáles? Todos son de ministerios. Ya, yo tengo el ministerio de profeta, yo tengo el ministerio. Para mí, creo que todos los ministerios tienen un valor. Claro, Todos. claro, claro. La gente ha hecho diferencia y los títulos han ido abrazando títulos. En un tiempo todo el mundo quería ser pastor. Y gente que ni siquiera eran pastores, por ejemplo, adoradores, por poner un ejemplo, salvistas, como le dicen. Cantantes que tenían gira de 2 años sin llegar a una iglesia a pisar, eran pastores. El pastor fulano de tal. Pero no va a una iglesia, no dirige a nadie. Hay otra gente allá que está pastoreando. Usted no es pastor, usted está cantando, usted es un artista. Ni siquiera ministerio tienen a veces, porque ser artista no es un ministerio. O sea, la gente no quiere entender, o no acepta cosas, pero la Biblia está ahí. O sea, la palabra está ahí. ¿Dónde está la palabra que dice que vamos a cantar por el mundo, varias canciones por el mundo? Lleve el evangelio, enseñe. Entonces, usted es un apóstol. El apostolado es un enviado, es lo que le llaman misionero. El apostolado es el que envía el mensaje, lo lleva por todas partes. No necesariamente cantado, o predicado, o enseñado. O sea, el maestro es el que enseña. Está muy definido todo en la Biblia. Principales ministerios que edifican, que dan crecimiento, el pastor, maestro, evangelista, profeta. Pero no dice que ninguno es más alto que el otro. El apóstol supervisa a los pastores, pero él no es más grande que los pastores. Hay obispos dentro de los apóstoles que supervisan a los apóstoles. Entonces la gente se cree que ser apóstol ya es un gran rango y es mucho trabajo. Los apóstoles que ustedes ven a veces, a la gente que no está viendo en este programa, por ejemplo, que lo ven y que con unos grandes auditorios, que son grandes maestros, eso no es un apóstol. Eso es pseudo apóstol. El apostolado, la palabra apóstol significa enviado, una persona que es enviado a misión. De ahí viene el término misionero que utilizamos nosotros. Entonces, el que es enviado a llevar la palabra, entonces de repente puede fundar iglesia, evangelizar y la gente arrepentirse. O sea, tiene varias condiciones. No es un evangelista en sí, pero puede evangelizar. No es un pastor, pero puede en un momento dirigir una iglesia. O sea, tiene muchas capacidades. A veces, el apostolado Dios le da muchas capacidades, porque la necesita para su función, para su trabajo. No diga porque es más que nadie. Entonces, cuando tú ves el liderazgo de la iglesia, el liderazgo lo que hace es crear un organismo, un cuerpo perfecto. Por eso dice el apóstol, tú no puedes decirle al ojo que no necesita o a la mano. Todo se necesita. ¿Entiendes? Entonces, la cabeza, usted dirá, es lo más importante. Entonces ahí le dice la cabeza es Cristo. Para que nadie se crea cabeza, pero hay iglesias donde la gente dice la cabeza del pastor. Eso es mentira. Bíblicamente, la cabeza es Cristo. La Biblia dice que es y la Biblia dice que es el príncipe de los pastores. Pero tú predicas algo como eso en una iglesia y el pastor te ve mal. Que dice, ya me quiere quitar autoridad para que la gente no me respete. Yo soy la cabeza, yo soy el que dirijo aquí. Tú diriges, pero tú eres dirigido. Yo dirijo una iglesia, yo soy pastor, presido, pero por encima de mí está el príncipe de los pastores, que me ala las orejas cuando no hago la cosa bien, que me dice cómo hacer. Si entendemos las cosas así, funcionan bien, la iglesia prospera, todos somos bendecidos, los ministerios crecen, la iglesia crece. Para que entender. O había, por decir algo anteriormente, que hay clase media, baja y alta.
Sí, todos somos importantes, todos somos importantes. Es lo mismo. Quiero de pronto darle a entender a los hermanos, por el ministerio que es valiosos. Si yo escucho en algún ministerio, por más que el nombre diga que es no, muy importante para el Señor, porque todos tenemos un puesto en la iglesia. claro que sí. Hay lugar para todo el mundo en la iglesia. A veces la gente no entiende esto. O sea, Dios hizo un plan perfecto. Incluso faltan obreros. La Biblia dice orar para que Dios envíe obreros a la mía. Que la obra es mucha. Los campos están listos para la cosechar. Pero lamentablemente la gente no quiere trabajarle a Dios, porque trabajarle a Dios es un sacrificio también. La gente no quiere renunciar a muchas cosas. Entonces el ministerio es un sacrificio. Por ejemplo, estamos aquí en Colombia. Yo tuve que dejar la familia sola en casa, yo tuve que dejar el trabajo por una semana, muchas cosas. O sea, aunque uno disfrute el viaje y uno conoce aquí muchas cosas, pero de repente hay un sacrificio. Y eso es en todo. O sea, en el Evangelio se da esto. Aún estando en el país, uno hace muchas cosas que uno tiene que hacerlas, aunque uno quiera quedarse acostado en la casa descansando. O sea, a veces la gente ve a uno predicando en las calles con una bocina, con un megáfono y dice, pastor, pero ¿y por qué? Usted no tiene necesidad de predicar en las calles. Ya usted es pastor y tiene una iglesia y tiene miembros, tiene un canal de YouTube y lo ve miles de personas. Por eso no es. Ese no es el Evangelio, eso es parte del Evangelio. Estoy llamado a predicar el Evangelio. Y si puedo hacerlo y tengo el tiempo, gloria a Dios, porque la Biblia dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Que tenemos que cumplir con nuestro ministerio. Y si puedo ayudar a otro a incentivarlo para que lo hagan, pues gloria a Dios. Entonces, a veces la gente no entiende el Evangelio, lo que es. Jesús decía, aprendí de mí, soy manso y humilde de corazón. La gente no quiere aprender eso, Pasa hoy en día. ¿no? No puedes hacer eso, salir a la calle a coger un micrófono y buscar la palabra. Poco los pastores que hacen eso. Porque pues, ahí es donde uno se da cuenta como si le pusiera un velo y bueno, yo ya no puedo estar allá. Jesús era así, Jesús salía, hablaba, predicaba la palabra, iba donde no había palabra y él buscaba. Donde está la necesidad. Exacto, porque estar en una congregación donde solo están los que siempre están, pues, la palabra del Señor no se está cumpliendo. Y es algo interesantísimo. O sea, Jesús predicaba en la sinagoga, compartía la palabra, la leía, lo vemos ahí en los textos, pero también se sentaba en el monte. El más grande sermón de Jesús fue en una piedra sentado en el monte. Y se sentó a enseñar, y ahí vemos tres capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, con el mensaje más poderoso que existe, hablando de la oración, del ayuno, de un sinnúmero de doctrinas fundamentales que la iglesia necesita. Y no tuvo que hacer un gran alarde, y había miles de personas ahí. ¿Cómo lo escuchaban? No sé. Porque él hablaba y yo me imagino una fila de 2.000, 3.000, 4.000 personas. El último ya tenían que decirle lo que estaban adelante. Mira, él dijo esto, él dijo esto digo yo. Hoy tenemos los medios, que es una gran bendición. Tenemos bocina, tenemos tecnología, tenemos los medios de comunicación y es una gran bendición. Ahí es donde yo te digo, pastor, cuando ya se van a gloria, claro, le está fallando al Señor, claro. Entonces, Dios no lo ve con buenos ojos y te puede quitar el respaldo, ¿no? La Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener conforme a la medida de la fe que le ha sido dada. Eso es, yo no puedo pensar de mí más de lo que yo soy. Ahora, yo sí puedo reconocer lo que soy, pero no tengo que mostrárselo a la gente. O sea, yo soy tal cosa, mírenme, yo soy el gran... No, no, porque ahí entra el orgullo, la soberbia. Incluso cuando alguien quiere venir a vanagloriarlo a usted, usted tiene que ponerle un par de pesos. Glorifique a Dios. Gracias por la honra, gracias por reconocer lo que portamos. Eso está bien, porque la Biblia dice que hay que honrar, y podemos reconocer. Incluso la Biblia dice que podemos alabar a alguien. Alabar no significa que usted esté adorando. Por ejemplo, usted lo encuentra en el libro de Cantares que dice que el hombre alaba a su esposa. O sea, está hablando de una alabanza de reconocer la hermosura de la esposa y eso. Lo mismo pasa en el sentido del evangelio. Usted puede reconocer la capacidad de un pastor, de un ministro, de un evangelista. Wow, qué buen evangelista, mira cómo Dios lo usa, está bien. Y honrarlo y reconocerlo. Que Dios te siga usando así, sea humilde. O lo que sea, o cuando la gente le da cualquier regalo. Todo eso es válido. Ahora, el problema está cuando yo de manera personal, yo quiero publicitarme como que yo soy el gran ungido, el gran usado, ahí puede entrar un problema. Eso hacía muchos milagros y no lo publicaba. Jesús, la gente se convertía y simplemente le decía, vete y no peques más. Ni siquiera le decía, ven y sigue conmigo. Él tenía un público selecto que estaba preparando con un propósito, los apóstoles, porque él se iba y iba a dejar una iglesia instituida.
Pero de ahí en más, los demás podían hacer su vida como cristianos, como seguidores de Dios, tranquilos. Usted ve todos los milagros que él hacía y le decía, vete a tu pueblo, dile a ellos lo que yo he hecho contigo. O sea, es muy diferente a cómo se vive ahora porque la gente ha perdido el entendimiento, ha perdido el norte, la visión verdadera de la palabra, por la corrupción, por el mundo, por la influencia de los espíritus del diablo, gente que hoy están enseñando cosas. Usted dice, ¿cómo compaginamos eso con la Biblia? O sea, muchas cosas que suceden. Pero qué bueno este tema del regalo del ministerio, porque la gente tiene ministerio y a veces tampoco sabe ejercer. Ejerce los ministerios a su manera y no como Dios. sea, Así es. él es Claro, claro, claro. que no son Intro. La Biblia dice en Corintios 4, somos vasos de barro. Y no solo eso, sino que él ha puesto ese tesoro en vasos de barro, para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando el hombre cree que el poder es de él y que él es yo soy poderoso, vengan, que aquí viene el milagro hoy porque yo voy a estar aquí. Entonces ahí empieza un problema. Que ya la gente cree que donde esté esa persona es que esté el milagro, está donde quiera. Quiera que esté el Espíritu de Dios, libertad y sanidad. En usted está el Espíritu Santo, en mí, aquí en Colombia, en República Dominicana. Entonces, cuando nosotros entendemos que el ministerio es más que, no es más que un servicio a Dios y a la gente, entonces vamos a entender que no es para vanagloriarnos y que es un gran regalo y que tenemos que apreciarlo y tenemos que darle el valor que tiene. Bendecir a otros, servirle, ayudarle, predicar, hacer la obra de Dios y sobre todo, pues mantenerlo siempre, importando lo que Dios haga con nosotros. me encanta reconocerlo, una persona muy humilde, Para la gloria de Dios. Hoy hemos estado con Álvaro aquí en Medellín, Colombia. A veces me entra Cali, porque estuve en Cali ayer, y a veces como que se me entra el canal. Esto es el pastor y sus invitados. Yo quería bendecirlo a ustedes con un programa, por lo menos desde aquí, aprovechar que estamos aquí, volábamos 2 horas y pico. Bueno, vale la pena, ¿verdad? Sí, claro. Y Álvaro, que es un hermano que he conocido, Gracias, a él y a su esposa, y de verdad que me siento muy contento de compartir con ellos, también de los demás hermanos que están aquí, que de alguna manera nos hemos encontrado algunos seguidores, que más tarde también, Álvaro, vamos a estar con ellos, van para allá algunos. Van a llegar más tarde, pero quizás ustedes lo puedan ver. Bendición. Sí, yo le dije, bueno, pues si ustedes quieren hablar conmigo, allá nos reunimos. Gracias. Estamos aquí, hay que aprovechar el tiempo. Gracias por su enseñanza. Y Muy agradable, de mucha bendición para aplicarla, porque amén. tenemos que El aplicarla. evangelio hay que aplicar. No es solo recibir la palabra y no aplicarla. Como yo digo, el evangelio no es simplemente teoría. Exacto. Es muy práctico. Gracias, hermano. Ahí yo emulo mucho a Santiago, el apóstol. Dice que la fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe sin obra, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Si yo muestro la fe por las obras es porque es un evangelio práctico. Hay que practicar el evangelio. No se quede con eso, digo que usted sabe mucho, que usted es el gran. No, no. Enseñe, predique, salga a dar eso. Por gracia. Que lo ha recibido por gracia. Es un regalo. La gracia es un regalo. Esto es el pastor y sus invitados. Un nuevo programa que yo sé que será de mucha bendición. Grabamos también con nuestro hermano Ramón, un tema poderosísimo, y usted lo va a ver sobre la hechicería y cómo la familia puede inducir a la gente, a sus hijos, a la madre o a alguien, a la hechicería. Usted va a ver eso, poderosísimo. Búsquelo en el canal, va a estar ahí colgado. Además de que ya, yo creo que ya a esta altura de juego han salido otros videos muy poderosos que grabamos en Dominicana, que fueron los primeros de el pastor y sus invitados. Pero quiero decirle algo a los hermanos que nos siguen. Usted puede ser el próximo. Vamos a su país en algún momento, nos encontramos en Dominicana. Es posible que grabemos un contenido con usted y usted exponga algún tema o de alguna manera interactuemos con algún tema o que podamos también responder algunas preguntas como lo hacemos a veces, si es la voluntad de Dios. Esa es la visión de este programa porque es nuevo. Exacto, aprender, compartir la palabra y que las personas, cualquiera hermano, no importa, no tiene que ser necesariamente un pastor, un ministro, que quiera compartir una palabra y tratar algo con nosotros aquí en los videos para que los demás sean edificados, pues lo vamos a hacer. Para mí un placer, su hermano pastor Víctor Almanzar, esperando reencontrarnos nuevamente en una próxima entrega del pastor y sus invitados. Vea el interactivo con el pastor los lunes, está interesantísimo a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Y vea todo el contenido que es para edificación.
Así que si no se ha suscrito, suscríbase, comparte este contenido, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, coméntelo y nos reencontraremos en una próxima. Bendiciones. Gracias, Álvaro.